La inteligencia artificial ya está tomando decisiones, organizando servicios públicos y transformando la forma en que funciona el Estado. En este video descubrirás cómo la IA puede combatir el favoritismo, reducir la corrupción, acelerar trámites y fortalecer principios fundamentales como la transparencia, la igualdad y la impersonalidad. Pero también veremos el lado más inquietante: algoritmos opacos, sesgos invisibles y decisiones automáticas que podrían afectar millones de vidas. Así que quédate hasta el final porque entenderás cómo la inteligencia artificial podría redefinir la relación entre el Estado y la sociedad en los próximos años. Y si te interesa la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, la tecnología y sus impactos reales en nuestras vidas, suscríbete gratuitamente al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje. La administración pública puede entenderse como una enorme estructura diseñada para organizar la vida colectiva. Es el mecanismo mediante el cual el Estado transforma leyes y decisiones políticas en acciones concretas que impactan directamente en la vida de las personas. Desde hospitales y escuelas hasta sistemas tributarios y programas sociales, todo depende de la capacidad de la administración pública para funcionar de manera eficiente, justa y transparente. Para lograrlo, existen principios fundamentales que orientan su actuación: legalidad, igualdad, moralidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad, continuidad, planificación, servicio al ciudadano y uno especialmente importante en el contexto contemporáneo, el principio de la impersonalidad. La llegada de la inteligencia artificial introduce una nueva etapa en la evolución de estos principios. La IA no es simplemente una herramienta tecnológica más. Es una capacidad capaz de procesar enormes volúmenes de información, detectar patrones, automatizar decisiones y optimizar procesos en escalas que antes eran imposibles. Esto transforma profundamente la forma en que el Estado puede cumplir sus funciones. Sin embargo, la inteligencia artificial no posee valores propios. No comprende conceptos como justicia, equidad o interés público. Todo depende de cómo sea diseñada, supervisada e integrada dentro de las instituciones. Por eso, el verdadero desafío no es tecnológico, sino institucional y humano. La pregunta ya no es únicamente qué puede hacer la IA, sino cómo puede utilizarse para fortalecer los principios fundamentales de la administración pública sin erosionarlos. Uno de los principios más relevantes en esta discusión es precisamente el principio de la impersonalidad. Este principio establece que la administración pública debe actuar orientada al interés colectivo y no a intereses personales, partidarios o individuales. El funcionario público no debe utilizar el aparato estatal para favorecer amigos, aliados políticos o beneficios privados. Las acciones del Estado pertenecen a la institución, no a las personas que temporalmente ocupan cargos. La inteligencia artificial tiene un enorme potencial para fortalecer este principio. Los sistemas automatizados pueden aplicar criterios uniformes en procesos administrativos, reduciendo la influencia de favoritismos, presiones políticas o decisiones arbitrarias. Por ejemplo, en la asignación de turnos, beneficios o análisis inicial de solicitudes, un sistema basado en IA puede seguir parámetros objetivos previamente establecidos. En teoría, esto permite reducir prácticas históricas como el clientelismo, el nepotismo o la discrecionalidad excesiva. Un algoritmo correctamente diseñado no debería favorecer a una persona por relaciones personales o afinidad política. De esta forma, la inteligencia artificial puede contribuir a una administración más imparcial y más alineada con el interés público. Sin embargo, aquí aparece una dimensión crucial: los algoritmos no son neutrales por naturaleza. Aprenden a partir de datos históricos creados por seres humanos y pueden heredar los sesgos presentes en esos datos. Si un sistema es entrenado con información desigual o discriminatoria, puede reproducir automáticamente esas distorsiones. Esto significa que la IA puede fortalecer la impersonalidad o, paradójicamente, ocultar nuevas formas de parcialidad detrás de una apariencia técnica.
Una decisión algorítmica puede parecer objetiva simplemente porque fue tomada por una IA, aunque en realidad reproduzca desigualdades históricas invisibles para la mayoría de las personas. Por ello, el principio de la impersonalidad en la era digital no consiste únicamente en automatizar procesos. También requiere auditoría constante, transparencia algorítmica y supervisión humana. La tecnología no elimina la necesidad de ética pública, la vuelve aún más importante. El principio de legalidad también puede verse fortalecido por la inteligencia artificial. Las administraciones públicas deben operar estrictamente dentro de lo que establece la ley. Sin embargo, la enorme complejidad normativa moderna hace difícil garantizar uniformidad en la aplicación de reglas y procedimientos. La IA puede asistir a funcionarios y ciudadanos mediante sistemas capaces de interpretar regulaciones, identificar inconsistencias y verificar cumplimiento normativo. Esto reduce errores administrativos y facilita el acceso a información jurídica. Por ejemplo, asistentes virtuales pueden orientar a ciudadanos sobre requisitos legales para acceder a determinados servicios públicos. Sistemas automatizados pueden detectar irregularidades en contrataciones o señalar incompatibilidades normativas en tiempo real. Todo esto fortalece la seguridad jurídica y mejora la coherencia institucional. No obstante, la interpretación legal sigue siendo profundamente humana. Muchas normas requieren análisis contextual, sensibilidad social y valoración ética. La IA puede asistir, pero no reemplazar completamente el juicio humano. Un algoritmo puede identificar patrones legales, pero no comprender plenamente las implicaciones morales de una decisión administrativa compleja. Otro principio profundamente impactado por la inteligencia artificial es el de eficiencia. Históricamente, una de las críticas más frecuentes hacia la administración pública ha sido la lentitud burocrática. Formularios interminables, procesos manuales y sistemas fragmentados dificultaban la prestación de servicios rápidos y eficaces. La inteligencia artificial tiene la capacidad de reducir enormemente esa fricción administrativa. Procesos que antes requerían horas de trabajo humano pueden ejecutarse automáticamente en segundos. Clasificación de documentos, validación de datos, digitalización de expedientes y respuestas automatizadas son ejemplos claros. Esto no solo reduce costos operativos, sino que también mejora la experiencia ciudadana. Un trámite más rápido significa menos tiempo perdido y mayor percepción de eficiencia institucional. Sin embargo, la eficiencia no debe entenderse únicamente como velocidad. Una administración pública eficiente también debe ser justa, accesible y responsable. Existe el riesgo de que la obsesión por optimizar procesos transforme al ciudadano en un simple dato estadístico. Por eso, el desafío consiste en equilibrar automatización y sensibilidad humana. La tecnología debe liberar tiempo para que los funcionarios puedan concentrarse en tareas más complejas y humanas, no deshumanizar completamente la relación entre Estado y ciudadanía. La transparencia es otro principio que puede verse profundamente fortalecido por la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, la opacidad administrativa dificultó el control ciudadano sobre el funcionamiento del Estado. La IA permite analizar enormes cantidades de datos públicos y generar reportes automáticos sobre gastos, contrataciones y desempeño institucional. Esto facilita la rendición de cuentas y fortalece la confianza pública. Los ciudadanos pueden acceder más fácilmente a información relevante y comprender mejor cómo se utilizan los recursos públicos. Sin embargo, la transparencia también enfrenta nuevos desafíos en la era algorítmica. Muchos sistemas de inteligencia artificial funcionan como estructuras complejas difíciles de explicar incluso para sus desarrolladores. Esto genera el problema de la caja negra algorítmica. En una democracia, las decisiones públicas deben ser comprensibles y justificables. No basta con que un sistema sea eficiente, también debe ser explicable. Los ciudadanos tienen derecho a entender cómo y por qué se toman las decisiones que afectan sus vidas. Por ello, la transparencia algorítmica se convierte en un nuevo componente esencial de la administración pública moderna.
Los sistemas utilizados por el Estado deben ser auditables, supervisables y comprensibles. El principio de igualdad también adquiere nuevas dimensiones con la inteligencia artificial. En teoría, los algoritmos pueden aplicar criterios uniformes y reducir arbitrariedades humanas. Esto podría fortalecer la igualdad de trato en procesos administrativos. Pero nuevamente surge el problema de los datos históricos y los sesgos incorporados. La IA puede reproducir desigualdades existentes si no existe supervisión adecuada. Un sistema utilizado para asignar recursos o evaluar riesgos sociales podría discriminar indirectamente a ciertos grupos. Por ello, la igualdad en la era digital requiere no solo tecnología avanzada, sino también gobernanza ética y mecanismos permanentes de corrección y supervisión. El principio de responsabilidad también se transforma profundamente. Tradicionalmente, las decisiones administrativas tenían responsables humanos claramente identificables. Pero cuando intervienen sistemas automatizados, la cadena de responsabilidad se vuelve más compleja. ¿Quién responde si un algoritmo comete un error? ¿El funcionario? ¿El programador? ¿La institución? Estas preguntas son centrales en la administración pública contemporánea. La inteligencia artificial no elimina la responsabilidad humana. De hecho, la amplifica. Los funcionarios del futuro deberán supervisar sistemas automatizados, validar resultados y garantizar que las decisiones respeten principios éticos y legales. Otro principio que puede fortalecerse mediante IA es el de planificación. Gracias al análisis masivo de datos, los gobiernos pueden anticipar necesidades sociales y actuar preventivamente. Sistemas predictivos pueden identificar riesgos de desempleo, necesidades hospitalarias o problemas de infraestructura antes de que se conviertan en crisis. Esto transforma la gestión pública desde un modelo reactivo hacia uno preventivo e inteligente. Sin embargo, también existe el riesgo de dependencia excesiva de modelos predictivos. Las sociedades son complejas e impredecibles, y no todo comportamiento humano puede reducirse a patrones estadísticos. La administración pública debe evitar caer en la ilusión de que los datos reemplazan completamente el juicio político y humano. Los algoritmos ayudan a comprender tendencias, pero no sustituyen la deliberación democrática. El principio de continuidad del servicio público también se beneficia de la inteligencia artificial. Sistemas automatizados permiten monitorear infraestructuras críticas, detectar fallos y coordinar respuestas de manera más eficiente. En sectores como salud, transporte o energía, la capacidad de anticipar problemas mejora enormemente la resiliencia institucional. Pero al mismo tiempo, la dependencia tecnológica crea nuevas vulnerabilidades, especialmente frente a ciberataques o fallos sistémicos. Por ello, la modernización tecnológica debe ir acompañada de fuertes políticas de ciberseguridad y contingencia. Finalmente, el principio de servicio al ciudadano adquiere una dimensión completamente nueva. La inteligencia artificial permite personalizar servicios, reducir tiempos de espera y ofrecer atención permanente mediante plataformas digitales. Pero el riesgo de exclusión digital también es real. No todos los ciudadanos tienen acceso a tecnología o habilidades digitales suficientes. Una administración excesivamente automatizada podría dejar atrás a sectores vulnerables. La verdadera modernización no consiste únicamente en digitalizar procesos, sino en construir un Estado más accesible e inclusivo. En última instancia, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta extraordinaria para fortalecer los principios de la administración pública. Puede hacer al Estado más eficiente, más transparente y más capaz de responder a las necesidades sociales. Pero la tecnología, por sí sola, no garantiza buenos resultados. Todo depende de cómo sea utilizada, regulada y supervisada. La IA puede ayudar a fortalecer la impersonalidad administrativa reduciendo favoritismos y decisiones arbitrarias. Puede ampliar la transparencia, mejorar la eficiencia y optimizar la planificación pública. Pero también puede generar nuevas formas de opacidad, dependencia tecnológica y desigualdad si no existe una gobernanza adecuada.
Por eso, el futuro de la administración pública no dependerá únicamente de la sofisticación de sus algoritmos, sino de su capacidad para mantener vivos los valores humanos que justifican la existencia del Estado. Porque al final, incluso en una era dominada por inteligencia artificial, los principios fundamentales de la administración pública siguen teniendo el mismo propósito esencial: garantizar que el poder sea utilizado en beneficio de toda la sociedad y no de intereses particulares. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. La inteligencia artificial está transformando el mundo a una velocidad impresionante, y comprender estos cambios ya no es opcional, es una forma de prepararnos para el futuro que ya comenzó. Si este contenido te resultó útil o interesante, suscríbete gratuitamente al canal, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad donde exploramos tecnología, inteligencia artificial, automatización, neurociencia y el impacto real de las nuevas tecnologías en la sociedad. Además, te invitamos a continuar viendo los videos recomendados que aparecen a continuación, porque cada uno amplía y profundiza los temas que analizamos hoy. Y por supuesto, deja tu opinión, preguntas o reflexiones en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva sobre el futuro que estamos construyendo entre humanos y algoritmos.